En esta clase vamos a reforzar la materia del módulo 1 en relación a la apertura numérica y otras características de funcionamiento de la fibra óptica para reforzar el material digital que ya está dentro del módulo. ¿Ok? Entonces vamos a partir describiendo y entendiendo de qué se trata la apertura numérica. Todos los rayos de luz que pueden penetrar el núcleo de la fibra desde el aire buscarán quebrar su trayectoria hacia el eje de la misma, ya que están pasando de un medio con bajo índice de refracción hacia un medio cuyo índice de refracción es más elevado, más alto, es un número mayor. ¿Ok? Si nosotros vamos acá al costado de la presentación y nos damos cuenta de los niveles de índice de refracción en esta tabla, vemos que el aire tiene un índice de refracción de 1.000029 y el vidrio, que es el material que compone el núcleo de la fibra, tiene un número de índice 1.52. Eso indica que el vidrio tiene un valor más elevado que el aire. ¿Ok? Entonces cuando eso pasa, el rayo de trayectoria hacia el interior del núcleo produce un quiebre para poder ingresar dentro de la fibra, como vemos acá. El rayo viene desde el transmisor, que está, ¿no es cierto?, en un ambiente con aire, y al ingresar al núcleo con otro índice de refracción distinto al aire, ¿no es cierto? Acá está con un índice de refracción 1.0, y cuando el rayo ingresa a la fibra, ¿no es cierto?, ingresa a un material con un índice de refracción del 1.52. Entonces, obviamente, se genera un desvío, un quiebre en la trayectoria del rayo de luz. Y ahí se nota y por eso se genera este efecto. Este efecto es lo mismo que cuando nosotros colocamos un lápiz dentro de un vaso con agua y observamos que el reflejo, ¿no es cierto?, del lápiz se ve con una trayectoria desfasada al interior. Eso demuestra que el índice de refracción del aire es distinto al índice de refracción del agua. ¿Ya? Entonces por eso genera ese desvío en la imagen. ¿Ya? Lo mismo pasa con el rayo de luz de un medio a otro medio. Entonces el rayo que proviene del aire genera al interior de la fibra un quiebre en la trayectoria de la luz. Entonces ahí sigue el rayo dentro de la fibra y la fibra se refleja en este ángulo. La fibra se refleja acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el material del revestimiento tiene un valor distinto de índice de refracción que causa, ¿no es cierto?, el efecto de que el rayo no pueda seguir ahí penetrándose, sino que sigue su trayectoria al interior de la fibra. ¿Ya? Entonces el índice de refracción en el revestimiento es mayor, por eso el rayo no sigue por ahí, sino que sigue por el interior de la fibra. Y también tiene que ver con el ángulo en que se refleja, ¿ya? El ángulo en que se refleja. En el dibujo precedente tenemos ahí un ángulo A, que es este, el del ingreso, que representa el valor del ángulo de incidencia, por debajo del cual se produce el fenómeno de refracción interna total. Entonces este es el ángulo de incidencia, ¿no es cierto?, por debajo, donde, ¿no es cierto?, este rayo que tuvo este ángulo de incidencia al comienzo, al ingreso de la luz en la fibra, generó posteriormente un ángulo de reflexión total, que es este. ¿Ok? Entonces este ángulo va a generar otro, este ángulo de incidencia va a generar otro al interior de la fibra, que es el que provoca la reflexión total. La reflexión, ¿ya? La reflexión, recordad que es cuando la luz se refleja, ¿ya? Es reflejada, o sea, se va manteniendo dentro del núcleo. Este ángulo de reflexión total se denomina ángulo de aceptancia y es el máximo ángulo en el cual el rayo de luz
incidente es atrapado por las paredes de la fibra. Resulta importante determinar cuáles son los parámetros que influyen en el valor del mismo. Entonces, el ángulo de aceptancia es el ángulo que está generando la luz que incide al interior de la fibra, genera este ángulo de incidencia, que también lo podemos conocer como ángulo de aceptancia. Es el ángulo, ¿no es cierto?, que permite que la fibra tenga reflexión total al interior, ¿ya? Y ahí vamos a tener una TIR. TIR significa reflexión total interna. Entonces, quizás si tenemos otro ángulo acá distinto, ya no vamos a tener una reflexión total. Puede ser que el rayo sobrepase el revestimiento, ya, dependiendo del ángulo, y se vaya por el revestimiento. ¿Ok? Entonces ahí ya no vamos a tener una reflexión, sino vamos a tener una refracción, ¿ya? Porque penetra sobre otro medio. Cuando tenemos una reflexión es cuando el rayo se mantiene al interior de la fibra o se mantiene al interior del mismo medio, ¿ya? En este caso es el vidrio. Entonces, mientras se mantenga dentro del vidrio, estamos teniendo ahí una reflexión. Si pasa de un medio a otro, se refracta. ¿Ok? Ese es el concepto. Vamos a ver acá cómo sería, por ejemplo, el fenómeno de más gráfico en la transmisión. Ya acá tenemos el transmisor y estamos emitiendo acá rayos de luz. Ya en el caso que este fuera un transmisor LED, vamos a tener distintos rayos ingresando por el núcleo de la fibra. Entonces, claro, acá se produjo este ángulo con este rayo que permitió que posteriormente este rayo fuera reflectado totalmente, ¿ya? Generando un ángulo de refracción, un ángulo de reflexión, y acá un ángulo de incidencia. Pero si el rayo, puede ser que un rayo del transmisor proviene, ¿no es cierto?, de más abajo y haya entrado en este ángulo acá, un ángulo mucho más cerrado, ¿no es cierto?, menor. Este ángulo es menor que este. Entonces, si el ángulo es menor que el ángulo crítico, ¿ya? El ángulo crítico es el ángulo que genera la reflexión total. Es el ángulo que genera la reflexión total. Si hay otro rayo que genera un ángulo menor al ángulo crítico de la reflexión total, ese rayo va a generar una refracción, o sea, va a entrar por el revestimiento. Si tengo un rayo que me generó un ángulo más arriba, ¿no es cierto? Entró un rayo que generó un ángulo más abierto, ¿no es cierto? Ahí, mayor, en relación a la normal. Ese ángulo va a tener refracción también. Vamos a hacer bien ese rayo. Si tengo acá un ángulo más abierto, ese, un poquito más abierto, me va a generar una reflexión. Acá tengo la normal. Reflexión. ¿Por qué? Porque este ángulo es más ancho. Todos los ángulos que sean más anchos, más grandes, en relación al ángulo crítico, se van a reflejar dentro de la fibra. ¿Ya? Si tenemos ángulos más chicos que el ángulo crítico, se van a refractar, se refractan, o sea, pasan al revestimiento. Ahí pasan todos para arriba del revestimiento. Esa es una forma gráfica de entender un poquito la comparación de los rayos reflectados con los rayos refractados. Hay que entender bien la diferencia. Y la apertura numérica, para entenderla de forma rápida y sencilla, es simplemente un número, es una expresión numérica, es un número adimensional, es un valor
puro sin unidad, por eso es adimensional, y se caracteriza por el rango de ángulos por los cuales el sistema acepta la luz. O sea, en pocas palabras estamos diciendo que indica la capacidad de rayos reflejados en el núcleo. De eso se trata, o sea, indicarnos a través de un número, ¿ya? Un número, qué capacidad tiene para poder absorber luz y reflejar la luz en el interior del medio, ¿ya? Entonces, a través de estos números de apertura numérica podemos tener, ¿no es cierto?, antecedentes y rápidamente determinar cuál es la capacidad que tiene ese medio, ese núcleo, para poder transportar luz o recibir luz, ¿ya? En relación, ¿no es cierto?, a su índice de refracción interno como externo del revestimiento, ¿ya? Porque la fórmula para sacar la apertura numérica es esta, ¿ya? Es N1, que es el índice de refracción interno del núcleo de la fibra, al cuadrado menos el índice de refracción del revestimiento de la capa que protege el núcleo, al cuadrado, y sobre todo ese valor una raíz. Esa es la fórmula para poder sacar la apertura numérica y tener estos valores de acá. Entonces rápidamente podemos tener una impresión instantánea y conocimiento de la fibra para saber si es una fibra que capta poca luz o mucha luz, ¿no es cierto? Si tiene capacidad para reflejar mucha luz al interior o poca luz. Y ese número que vemos acá depende de las características de la fibra, o sea, depende directamente de los niveles del índice de refracción interno como externo, ¿ya? Entonces podemos, en resumen, decir que la apertura numérica es un número que va a determinar, ¿no es cierto?, la capacidad de rayos reflejados dentro del núcleo de la fibra, donde voy a tener distintos números. Si un número de apertura numérica es menor, me significa que va a tener menos capacidad de transporte de luz, y si tiene un número más alto va a tener una mayor capacidad de transporte de luz reflejada dentro del núcleo. También es importante reforzar y recordar que el índice de refracción es una medida que indica cómo la luz se propaga a través de un material, ¿ya? Si se propaga muy rápido o se propaga muy lento, el índice de refracción va a determinar eso, cómo se propaga la luz dentro del material, si muy rápido o muy lento. Cuanto mayor es el índice de refracción, más lentamente viaja la luz. Si el índice es menor, más rápido viaja la luz. O sea, ese es un dato importante de mantenerlo, ¿no es cierto?, en la memoria, y siempre recordar que el índice de refracción es como la resistencia en el conductor eléctrico. El índice de refracción es como la resistencia, en este caso, para la luz, ¿ya? Si el valor es menor, entonces la luz viaja más rápido. Si el valor es más alto, la luz no va a viajar tan rápido, porque va a tener esta resistencia del material. O sea, la luz se va a propagar, ¿no es cierto?, de acuerdo a los valores de esta resistencia del material, que es el índice de refracción. Por ejemplo, si hacemos un análisis comparando los índices de refracción de distintos materiales, vemos que, por ejemplo, el vacío tiene un índice de 1, ¿ya? El aire 1.000029, ¿ya? Después viene el vidrio más abajo, que tiene 1.5, ¿ok? Entonces imagínense las capacidades que nosotros tenemos hoy en día con la fibra óptica, transportando luz en un material que tiene ese índice, y tenemos velocidades increíbles, y podemos transportar, gracias a eso, grandes tráficos, teras, gigas, ¿ya? Entonces imagínense si logramos mejorar el transporte o mejorar la velocidad de la luz en el transporte. Entonces nos damos cuenta que no depende de la luz, sino que dependemos del medio por donde nosotros vamos a transportar la luz, ¿ya? Para lograr mejores tasas de transferencia o mejores anchos de bandas a futuro, no tenemos que mejorar la luz ya está, ¿ya? Lo que tenemos que mejorar es el medio de transporte
para poder sacar el máximo de provecho a la luz. Por ejemplo, si llegáramos en algún momento transportar la luz o el rayo láser, por ejemplo, en el aire, donde el índice de refracción es aún menor que el vidrio, podríamos tener una cantidad gigantesca de transferencia de datos. ¿Ya? Podríamos aumentar muchísimo más la velocidad de transferencia de datos en relación a la que tenemos hoy en día. Entonces, pero ¿cómo, por ejemplo, podemos guiar el rayo láser en el aire? Ese es el gran desafío en la actualidad. O sea, ¿cómo podemos direccionar y guiar y darle el camino a un rayo láser en el aire para que llegue al destino o al punto o al equipo donde nosotros queremos direccionar la información? Entonces, ese es el gran desafío. ¿Ya? Yo creo que a futuro el transporte de luz va a ser a través del aire, porque tiene un índice de refracción mucho menor, y vamos a poder lograr tasas de transferencia mucho más elevadas, mucho más altas y anchos de bandas increíbles. Pero está el desafío de cómo guiamos, ¿no es cierto?, los rayos láser en el aire. ¿Ya? Esa es una tecnología que se va a tener que implementar a futuro, porque ahí está la forma de lograr mejores velocidades en la transferencia de datos. Entonces, entendiendo un poquito cómo ingresan los rayos de luz dentro de la fibra, una consecuencia de esto es el cono de aceptación. O sea, cuando los rayos de luz ingresan al interior del núcleo de la fibra, se genera ahí un cono de aceptación, ¿ya? Que es un cono imaginario que se genera, ya que tenemos, ¿no es cierto?, la definición del ángulo incidente máximo que genera, ¿no es cierto?, la refracción total dentro de la fibra en un extremo bajo el eje y otro ángulo sobre el eje que genera también, ¿no es cierto?, la reflexión total en el interior de la fibra, que es el rayo incidente superior, límite, ¿no es cierto?, para permitir la reflexión total. Entonces, si juntamos esos dos extremos, generamos ahí un cono de aceptancia imaginario dentro de la fibra. Entonces, ese cono también depende de otros factores, ¿ya? Por ejemplo, el tamaño del cono de aceptación depende del diámetro del núcleo de la misma. Y, desde luego, un cono de mayor dimensión facilitará el acoplamiento de la luz en el núcleo de la fibra. Entonces, si tenemos una fibra con un núcleo mayor, vamos a tener obviamente un cono mayor de aceptancia, porque vamos a tener mayor espacio para poder captar rayos de incidentes que ingresan a la fibra. Entonces, obviamente, el cono de aceptancia va a variar dependiendo de las dimensiones del núcleo de la fibra. Si tiene un núcleo más grande, es mayor el cono de aceptación. Si la fibra tiene un núcleo más chico, va a tener un cono de aceptación menor. Los modos de propagación tenemos, por ejemplo, en este caso, para los dos tipos de fibras que manejamos, tenemos el modo de propagación donde podemos propagar solamente un rayo dentro del núcleo de la fibra, que es en el caso de que el núcleo sea muy pequeño y acepte solamente un rayo. Y este es el tipo de transporte que tenemos para las fibras monomodo, de la palabra mono, único, single, donde ahí solamente pasamos un rayo al interior del núcleo de la fibra, ¿ya? Y el otro modo de propagación es donde el núcleo obviamente tiene que ser más grande para permitir que entren más rayos, y ahí vamos a tener más modos de propagación, ¿ya? Eso pasa en los núcleos más grandes, y ahí vamos a permitir dos o más modos o rayos de incidentes que se van a propagar dentro del núcleo de la fibra. Entonces, el número de rayos que nosotros podemos transportar al interior de la fibra está directamente relacionado con el tamaño del núcleo. Si el núcleo es más pequeño, voy a transportar solamente un modo o un rayo. Y si el núcleo es más grande, voy a permitir que ingresen más rayos o más modos, ¿ya?, para el transporte de la luz.
Además de los modos de orden bajo y elevado, existen también otros modos secundarios denominados modos fugados que se propagan parcialmente a través del revestimiento. En una fibra óptica multimodo puede suceder que exista reflexión interna total en la superficie que separa el revestimiento y la vaina, que suele ser de plástico. Ya vamos a ver en detalle estas características, pero vemos acá cómo el rayo que ingresa a la fibra va a tender a generar, ¿no es cierto?, un transporte tipo onda. ¿Ya? Eso pasa con los rayos que son refractados, no se reflectan totalmente dentro del núcleo, sino que pasan a revestimiento. El revestimiento tiene ahí otro índice de refracción y viajan dentro de esa cubierta protectora y después chocan con la vaina, que es otra cubierta plástica con otro índice de refracción mucho más alto, mucho más grande. Por eso el rayo no sigue pasando hacia arriba, hacia la vaina, que es un plástico protector mucho más grueso. Entonces el rayo choca ahí y se devuelve por el revestimiento y después logra entrar nuevamente al núcleo, y así se va a propagar entre núcleo y revestimiento, núcleo, revestimiento. Eso porque va tomando ángulos, ¿no es cierto?, que no le permiten obtener un transporte de reflexión solo al interior del núcleo, sino que toma ángulos que hace que el rayo se escape del núcleo y se vaya por el revestimiento. Entonces, en resumen, el diseño total de la propagación es como un tipo onda, ¿ya? Es como una onda que se va propagando entre núcleo y revestimiento. Si tuviéramos solamente reflexión total, serían, ¿no es cierto?, rayos mucho más directos y en punta, ¿no es cierto? La reflexión te va a generar una propagación tipo diente, que va chocando el rayo en todas las paredes internas del núcleo, teniendo en todos los choques o rebotes reflexión total. Entonces se va manteniendo dentro del núcleo y no se escapa a la cubierta del revestimiento. El material empleado para el revestimiento es normalmente menos refinado que el del núcleo. Los modos fugados se desvanecen y pierden rápidamente, pero la presencia de estos modos secundarios pueden ocasionar errores cuando se miden parámetros tales como la apertura numérica o las pérdidas de un sistema con fibra óptica. Afortunadamente existen varios métodos prácticos para eliminar estos modos secundarios o los errores que se producen. Entonces, cuando se hacen los análisis, podemos, en los analizadores, ¿no es cierto?, de fibra óptica o TDR, podemos eliminar el análisis de estos rayos secundarios. No los vamos a tomar en cuenta, ¿ya?, porque sabemos que son rayos secundarios que se pueden ir por el revestimiento y me pueden entregar valores inexactos, ¿ya?, porque son rayos que no están transportando, o sea, son rayos que yo no debería tomarlos en cuenta para el análisis porque se están perdiendo, ¿ok? Entonces no debería considerarse, ¿ya? Y pueden, ¿no es cierto?, afectar en el resultado final del análisis. Yo tengo que solamente evaluar el transporte de los rayos reflectados, que son todos los que se mantienen dentro del núcleo, y esos son los que yo tengo que medir y evaluar y ver, ¿no es cierto?, cómo están propagándose dentro de la fibra óptica. ¿Cómo saber cuando un rayo se refracta hacia el revestimiento? El ángulo del rayo de incidencia que genera una reflexión total se conoce como el ángulo crítico. Si otro rayo genera un ángulo menor que el crítico, ese rayo se refractará. Lo que vimos al principio de la clase, tenemos, ¿no es cierto?, ángulos menores de reflexión, ¿ya? Primero entender acá que, vamos a ir con la pluma, que tenemos que determinar tenemos acá, ¿no es cierto?, el ángulo crítico, que es el rayo que hizo reflexión. Entonces el rayo que se reflectó generó un ángulo crítico acá. Ese es el crítico, ¿ya? Entonces todos los rayos que
son menores a este ángulo, se van a ir para arriba al revestimiento y se van a refractar. Si tengo un ángulo más ancho que ese, es un ángulo que se va a reflejar dentro del núcleo. Entonces, ¿cómo saber cuando un rayo se refracta hacia el revestimiento? Es simplemente determinar primero el ángulo crítico, que es el ángulo de la reflexión total, y todos los ángulos de rayos que son menores al ángulo de la reflexión total o el crítico son los rayos que se van a refractar y se van a pasar, ¿no es cierto?, del núcleo al revestimiento, ¿ya? Que son todos los ángulos menores al crítico, ¿ya? Entonces sabemos que todos los ángulos menores al crítico son los rayos que se van a refractar. Si el rayo genera un ángulo crítico de 66 grados, como vemos ahí en el dibujo, ese ángulo es el límite de la reflexión total. Los rayos que tengan menor ángulo que el crítico se refractarán, ¿ya? Entonces primero tenemos que determinar cuál es el ángulo crítico, y así sabemos que todos los ángulos menores son rayos que se van a refractar y se van a ir por el revestimiento. Si un rayo genera un ángulo mayor al crítico de 66 grados, se va a reflejar también. Entonces todos los ángulos mayores al crítico se reflejan y todos los ángulos menores al crítico se refractan. Técnicas de transmisión. Tenemos diferentes técnicas de transmisión. Para que una determinada señal eléctrica pueda ser transmitida por una fibra óptica, esta debe usarse para modular una fuente de luz tal como un diodo emisor de luz LED o un láser. Así se transforma la señal eléctrica en luz. La luz modulada se acopla a la fibra en cuyo extremo opuesto hay un detector óptico que recibe la luz modulada y recupera la señal original de entrada. Y eso se conoce como desmodulación. Entonces, técnicas de transmisión hay varias, ¿ya? Para poder transformar la señal en luz, ¿ya? Acá tenemos tres, que es la modulación digital, modulación análoga, y también podemos combinar modulación digital con conversión análogo-digital y digital-análogo. Acá vemos, ¿no es cierto?, cómo la señal eléctrica tiene que ser adaptada al medio de luz. Entonces para eso se utiliza un equipo modulador, que es un diodo emisor de luz LED, que tiene que transformar los niveles de señales eléctricas, ¿no es cierto?, los pulsos eléctricos, en pulsos de luz. Entonces lo que hace es identificar, y ese es el trabajo que hace un modulador, identificar, ¿no es cierto?, los niveles de señal e ir transformando, asociando esos niveles de señal eléctrica a niveles de señal de luz o pulsos de luz. Entonces ahí se hace la asociación y eso, ¿no es cierto?, se reconoce en el momento de emitir la señal, y después el receptor, que es el que tiene que recibir y recuperar la señal, tiene que saber que esa representación de pulsos de luz con diferentes niveles de intensidad van a representar los otros pulsos eléctricos con sus respectivos niveles de voltaje, ¿no es cierto?, de la señal eléctrica. Entonces sí se hace la recuperación de la señal y la transformación de un tipo a otro, o sea, de luz a eléctrica. Entonces estos equipos son los encargados, ¿no es cierto?, de realizar este trabajo. El modulador, que está en el emisor, como el desmodulador que está en el receptor, ¿ya? Y de esa manera se hace la transformación, y los dos equipos están sincronizados y saben, ¿no es cierto?, cómo tienen que transformar la señal y recuperarla, ¿ya? Porque están trabajando con la misma técnica de modulación. Entonces, la técnica de modulación te va a dar la manera de cómo transformar la señal. No sé, ciertos niveles de pulso eléctrico van a representar ciertos niveles de pulsos de luz.
y lo mismo sabe el receptor porque está trabajando con la misma técnica de modulación. Entonces él, cuando tenga esos niveles de luz, va a volver a generar los que corresponden para la señal eléctrica, y así reconstruyo la señal eléctrica, ¿ya? Entonces en la transmisión, las técnicas de transmisión están compuestas por una modulación, que es la manera en que vas a modular, o la técnica de modulación que vas a utilizar para transformar una señal a otra distinta, y necesitamos del emisor y el detector o receptor, ¿ya?, que va a recibir la señal, ¿ya? El emisor es el equipo transmisor que va a tener que transformar, ¿no es cierto?, la señal eléctrica a luz, ¿ya?, y transmitirla en base a una modulación específica para que el receptor la reconozca. Entonces, en estos emisores o transmisores tenemos los módulos de fibra o los conversores de fibra. Ahí están los emisores o transmisores. Acá tenemos los módulos de fibra óptica, transmisores de fibra, o los conversores de medio, ¿ya? Y los mismos conversores o módulos de transmisión son también receptores. Entonces, están todos integrados en el mismo dispositivo. Acá tenemos una transmisión bidireccional, ¿ya?, donde tenemos un módulo que va a funcionar como emisor y como receptor, ¿ya?, que son los módulos que funcionan hoy en día en las redes de datos. Ellos son transmisores y receptores en el mismo equipo, en el mismo dispositivo. Tipos de fibra óptica. Las fibras ópticas se diferencian entre sí de acuerdo con las dimensiones de la misma y en relación al índice de refracción del material empleado. La tabla siguiente muestra cuáles son las dimensiones de los principales tipos de fibras utilizadas en telecomunicaciones. Las fibras, como ven ahí, poseen diferentes tipos de núcleos con diferentes tamaños. Poseen, ¿no es cierto?, revestimiento, que es la capa que protege el núcleo, es la lámina protectora del núcleo. Ese es el revestimiento. Tenemos el recubrimiento, que es la que sigue más arriba, que es una protección con un plástico mucho más rígido. Y después tenemos los tubos o las vainas, que son los que contienen los diferentes pelos de fibra óptica, ¿ya? Analizando más en detalle esta parte de la materia, podemos ver acá el núcleo de fibra, que está cubierto con un revestimiento, que es aquí, ¿no es cierto?, una pantalla que tiene protectora sobre el núcleo. Y después tenemos el recubrimiento, ¿ya? Entonces, entender que siempre la lámina protectora o la capa protectora del núcleo es el revestimiento. Después, la que protege el revestimiento es el recubrimiento. Y aquí están sus dimensiones, ¿ya? El revestimiento obviamente es menor porque es la que cubre directamente al núcleo y tiene un espesor más bajo. Después viene el recubrimiento, que es una capa un poquito más gruesa, como vemos acá, sus valores un poquito mayores, ¿no es cierto?, más gruesa, que protege al revestimiento. Y después, sobre el recubrimiento, hay otra que es el tubo o vaina, ¿ya? Acá lo vemos más gráficamente. El núcleo, revestimiento, siempre recordar que la capa de revestimiento es la que protege al núcleo. Núcleo, revestimiento, después viene el protector, que es el recubrimiento. Y la tercera capa es la vaina o tubo, este amarillo. ¿Okay? El revestimiento está en contacto directo con el material de núcleo con un índice de refracción más alto que el núcleo, ¿ya? Entonces el revestimiento protege el núcleo y tiene un índice de refracción más alto, como ya lo hemos analizado. Una comparación rápida de las fibras monomodo con multimodo es que la monomodo posee un núcleo mucho más pequeño, ¿no es cierto?, solamente para poder transportar un haz de luz. Y ese haz de luz que se transporta por el núcleo de la monomodo, este haz de luz es un rayo láser que lo genera un transmisor láser. Esa es la única forma de poder emitir un único rayo de luz, porque es un rayo de luz único.
Y para que sea único y pueda viajar, ¿no es cierto?, por toda la fibra a las distancias en que se implementan, tiene que ser un rayo fuerte y único. Y el único dispositivo transmisor que puede generar ese único rayo y fuerte para alcanzar las distancias de propagación es el transmisor láser. Por eso, para todas las fibras monomodo tenemos que comprar o adquirir transmisores para fibra monomodo, y esos son los transmisores láser. ¿Ok? Acá vemos, ¿no es cierto?, el diámetro del núcleo y el revestimiento. El núcleo tiene 9 micrometros y el revestimiento tiene 125 micrometros. El multimodo vemos que tiene un núcleo mucho más grande en comparación con el monomodo. ¿Por qué? Porque va a permitir el transporte de más rayos de luz, de más luz al interior. Por eso es más grande su núcleo, porque va a permitir el transporte de más rayos o haces de luz. Y como no necesita generar un único rayo, su transmisor no es láser, sino que es LED. Y así permite, ¿no es cierto?, que entre más cantidad de rayos a su interior. Sus dimensiones: un núcleo mucho más grande, como vemos ahí, de 50 micrometros, y un revestimiento de 125 micrometros. Esas son las diferencias entre una fibra monomodo versus una multimodo.